Hola a todos mis amigos, hermanos, seguidores de este canal, personas que pasan fugazmente en este instante para ver esta predicación o para ver una parte de esta predicación poderosa que impartiré esta semana. El Señor es grande y fuerte. Él nos da dos opciones y tú ves cuál tomas, si el lado de la luz o el lado de la oscuridad. Pero para eso tenemos que ser conscientes y tenemos que tener bien puesta la sabiduría en nuestra vida. Esta es una pequeña introducción para lo que será la palabra de este día, la cual se encuentra en Proverbios 8. Voy a leer del 11 en adelante. Y dice así en el nombre del Señor Jesús: porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Amén. Santo es tu nombre, Padre Celestial. Santa es tu misericordia, tu palabra poderosa que nos convence, que nos ayuda, que nos confronta, pero que al final, Padre Celestial, cuando la entendemos, podemos ir por el camino agradable, el camino que conviene, el camino que nos liberta, el camino que nos lleva a toda verdad. Tus palabras sencillas, otras en parábolas, Padre Celestial, y otras profundas y fuertes, Padre Santo, que sea tu Espíritu Santo derramando palabras dulces como la miel, Padre Santo, y derramando ese aceite, Padre Celestial, que no sea mi boca, que no sean mis palabras, Padre Santo, sino que sea tu palabra maravillosa y eterna, hablando a través de mis labios, Padre Celestial, así como lo has hecho muchas veces, Padre Santo. Que sea, Padre Celestial, tu fuego abrazándonos, Padre Celestial, y convenciendo a aquellos que necesitan salir del error, aquellos brujos, aquellos satanistas, aquellas hechiceras, aquellas brujas, mambosas, hunganes, magos negros, luciferitas, satanistas, todos aquellos que necesitan salir del error, Padre Celestial, aquellos que se convierten en animales para hacer daño, en insectos, Padre Celestial. La gente común no lo entiende, pero es así, Padre Celestial. Sé tú profundizando y poniendo todo en control en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Santa es tu palabra, es tu presencia, mi Señor. A medida que iba orando, me iba mostrando cosas profundas. Y así también las he visto visiblemente, audible. Aleluya. De una y otra manera el Señor te va mostrando, te va haciendo entender cuando estás en el error. Hablo de tiempos pasados y también tiempos presentes, porque no todo es color de rosas. Aleluya. A veces son espinas, pero nos van a clavar más adentro de lo que el Señor permita. ¿Y cómo podemos llevar esta palabra que algunos la han rebatido, han dicho de otras maneras, llevándolo a Job? Job, un gran hombre de Dios, una persona rica o millonaria, podemos decir, por todo lo que se iba mostrando a través de las Escrituras. Pero hubo momentos, aleluya, en que perdió todo. Y así también pasó con muchos otros. Así también el Señor probó esa sabiduría y la fe de Abraham. Pero cuando tú eres sabio, no por lo sabio humano, no por la sabiduría humana, sino que por la sabiduría espiritual que te da el Padre. Cuando tú sabes que el Señor te sacó del hoyo, que te sacó del fango y puso dones en ti, pero por cada cosa hay que pagar. Aleluya. Esa sabiduría, como lo habla aquí Salomón, la descendencia de David, cuando muchos pensaron que David no tenía que ser ese rey que todos buscaban, pero muchos vieron la apariencia del hermano, el porte, la edad, pero Dios dijo otra cosa. Aleluya. Y lo hizo sabio, lo hizo conforme al corazón del Padre.
lo hizo un amigo de él. Así también lo hizo con Abraham, con Moisés. Ellos tuvieron sabiduría, pero hubo momentos de quebrantamiento, momentos de dolor, momentos de aflicción, momentos de persecución. Cuando las personas te persiguen, cuando vienen las enfermedades, cuando viene la escasez, cuando viene esa debilidad a tu vida, cuando no sabes si tu mente, si tu corazón están alineados o que son tus palabras, cuando vas por caminos torcidos y quebradizos, cuando vas por arenas movedizas y no sabes cómo salir con desesperación, pero no eres capaz de pedirle al Padre, como han mostrado muchas personas que predican en Estados Unidos, que predican en Medio Oriente, mujeres que han sido golpeadas, asesinadas. Aleluya, personas como han sido quemadas, como han sido encarceladas, y se sigue repitiendo la historia, pero muchos predican sin sabiduría espiritual y con sabiduría humana que todos nos vamos a ir al cielo, cuando no es así. Cuando hay muchas cosas en tu vida que tienes que cambiar, no podemos justificar en el Padre, claro que sí, pero el Señor nos dice claramente acá, y lo repetiré, porque es mejor la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. La sabiduría espiritual, no la sabiduría humana, porque es lo mismo que tus fuerzas se van a acabar. Tu mente se puede distorsionar, cualquier cosa y situaciones pueden pasar y vas a pagar, pero no vas a pagar, aleluya, en carne, sino que en el espíritu. Si no eres capaz de entender que la sabiduría humana tiene límites, lo mismo que las fuerzas humanas tienen límites, pero las fuerzas del Padre son ilimitadas. Aleluya. Toda esa sabiduría, esa paciencia, la inteligencia, todo va de la mano engranado. Pero date cuenta que el que está escribiendo estos versículos, esta palabra poderosa, se equivocó y no está en el cielo precisamente. Por lo tanto, aleluya, hay que tener mucho cuidado con lo que decimos. Mucho, aleluya, cuidado con la liviandad que predicamos la palabra. Porque Salomón se equivocó. ¿Y qué hizo? Levantó altares a falsos dioses, a falsas imágenes. ¿Cómo se ve que de un momento a otro personas que no eran nada ahora son ricas y que hacen conferencias de basura, de mentira, de hipocresía, de maldad, sellando una y otra vez a las personas? No te hace sentido, aleluya, que personas en menos de un año se hagan ricas. Pero mira su semblante, mira sus tatuajes, mira sus anillos. Cuando tú sabes que son pactados, que pactan a su familia completa y les importa un comino, aleluya, lo que tú haces. Los pastores, aleluya, hay pastores satanistas, hay pastores hechiceros, se ha mezclado y hay predicaciones de aquello. Y cuando escucho algunas cosas, le digo, Padre, como que siento que está bien, pero me puedes confirmar. Y claro que me lo confirma, porque tener dones, portar, aleluya, la palabra del Padre, trae dolor, trae persecución, aleluya, trae contienda, humillación, respuestas que no van a llegar en el instante. Pero cuando tú sabes que eres hijo de Dios, cuando tú sabes que lo que portas es del Padre, nada ni nadie te podrán callar. Podrán decir una y mil cosas, podrán, aleluya, debatirte, rebatir tus palabras, pero cuando tú sabes que lo que estás hablando es la palabra poderosa del Padre, nadie te podrá dejar en vergüenza, no podrán callar tus labios, aleluya. Es lo mismo que cuando voy a la cárcel. Hace una semana fui y tenía que ir a la revisión técnica, pero primero tenía que ir a la cárcel. Y tuve muchas contradicciones y persecuciones en esas semanas. Aleluya. Porque Satanás no se va a quedar así como así. Y ese día fui a la parte femenina y les hablé muchas cosas profundas de parte de Dios. Incluso una persona que les hablé,
que una vez la vi en la calle y claro, era ella, ya no está en la cárcel. Era una de las Barbies, como les decía yo, pero no es por tu facha, no es por tu semblante, no es lo que se ve por fuera. Eso no basta tu hermosura. Porque dense cuenta que aquella hermosura, aquellas mujeres que tenían metrezas, que tenían serpientes en su interior, hicieron que Salomón pecara y que se fuera al infierno y no al cielo. Un gran siervo de Dios. ¿Cuántos libros escritos de parte de ese gran hombre sabio? Pero su sabiduría se pudrió. Su sabiduría se le hizo como barro en las manos. Se secó. ¿Y qué pasó? Sus esposas, sus concubinas, lo llevaron por el mal camino, hacia el camino de la perdición, cuando él sabía que no había que levantar falsos dioses, ni construir altares para Baales, ni entidades, ni huestes de maldad. Que el Señor los reprende y los aplaste en esta hora en el nombre de Jesús. No basta nuestras fuerzas, no basta nuestra inteligencia. Todo tiene que ir conjunto, de la mano del Padre. Abrazar al Espíritu Santo. No lo saques como lo hacen algunas sectas que dicen ser doctrina y dicen ser supuestamente una parte de las doctrinas de Dios, cuando son sectas y son basura para Dios. Nada de eso es del Padre. Él sabe cómo va a corregir tus pasos, pero pretende que sean pasos para el Padre, que vayas por cada una de esas huellas y que no pises donde hay granadas, donde hay bombas. Cuidado con lo que dices, cuidado con lo que haces, cuidado con la liviandad de tu espíritu, porque puede que sea más almático. Aleluya. Pero recuerda que el alma tiene fracturas. Al alma, aleluya, es como el caballo, hay que tomar las riendas. Aleluya. Para que puedas ser sabio, para que puedas hacer las cosas como realmente hay que hacerlas, no como tu mente o como tu carne quiera. ¿Podemos justificarnos en el Padre? Claro que sí. El Padre es el que juzga de una manera justa, pero también estamos los ministros para hablar una palabra de vida eterna, una palabra que se paga caro, porque todo esto trae persecución, trae dolor. Pero, aleluya, el mismo Padre lo dijo: alegraos, gozaos cuando os vituperien, cuando os maldigan, cuando os humillen, cuando persigan, cuando te quieran hacer daño. Pero pone límites a todas aquellas cosas. Uno, en la oración, en la humillación, en la pleitesía al Padre. Si tú sabes que el Padre te ha considerado como un hijo, anda con fuerza y levanta la sabiduría como una espada. Pero no la sabiduría humana, lo vuelvo a repetir, porque la sabiduría humana trae perdición. Así pasó con el rey Salomón. Yo me duele cuando veo lo que pasó con él y con otros que se perdieron y con otros que sufrieron dolor, así como también Jesús sufrió ese dolor profundo, un dolor que jamás vas a poder pasar, un dolor que jamás aguantarías en tus huesos. Él se hizo hombre, pero era Dios. Aleluya. No como falsos que se crucifican o hacen cosas que no son de Dios, cosas de forma vana, de forma casi irrisoria, como una burla, como marionetas, pero sabemos que está detrás de ellos, algunos llenos de tatuaje, pero no los tatuajes de antes, sino que los de ahora, llenos de cosas, con baales, con simbologías que son demoníacas y hablan de parte de Dios, cuando tu Dios es el Dios con minúscula, que al escribirlo esas palabras son prestadas, esa tinta con la que escribes, esa saliva con la que hablas es prestada, todo es de Jehová el que hizo los cielos y la tierra.
y que incluso, aleluya, el Espíritu de Dios se manifestaba, pero incluso habla de la sabiduría en aquel tiempo, la sabiduría, aleluya, que estaba desde el principio de los tiempos, que abrazaba Jehová, una sabiduría profunda y eterna, una sabiduría más brillante que las perlas y que las piedras preciosas, aleluya, una sabiduría que, aleluya, estaba en los siervos del Padre, pero en los verdaderos, en los que lo amaban. Qué maravilloso cuando veo desde el lado de la carne, qué maravilloso, 700 esposas, 300 concubinas. ¿Qué no le gustaría tener 10, 20, 30? Eso lo digo en el sentido que no se malentienda, pero del viejo hombre. Las mujeres son maravillosas, pero tienes que tener cuidado, porque no todo te conviene. Recuerda lo que dice en la palabra, cuando dice que el camino del hombre, pensamos que vamos por el camino recto, pero al final es un camino de condenación, parafraseando lo que dice en la palabra. Muchas veces pensamos que estamos haciendo lo correcto y a veces pensamos omitir como lo hacen los abogados, pero recuerda que la omisión es mentira igual. Puedes manipular, puedes hacer miles de cosas a los seres humanos. Puedes poner tu estampa, poner tu inteligencia, fundamentos. Claro que lo he hecho, claro que lo hice, pero ahora son con fundamentos del Padre. Sobre todo cuando voy a la cárcel, porque a la cárcel no vas a jugar. Recuerda que esas personas es como la boca del infierno, como me ha dicho mi madre y otras personas. Grandes ministros que he conocido, muchos pastores que he conocido, algunos que tenemos esas invitaciones que ya cuando se pueda iré, pero hay otras que uno va analizando y le pregunta al Señor si son de Él o no, o es el tiempo de Él o no. ¿Cómo están aquellas personas? Porque no todo se va a salvar de lo que va a la iglesia. Eso es un hecho. Hasta el mismo Padre lo habla de formas en parábolas y de formas también directas. Porque muchas personas van por el beneficio. En la misma cárcel, aleluya, cuando tú vas y te pones desde el lado de la luz y sales de la oscuridad, tienes beneficios. Pero yo cuando doy un abrazo, cuando doy la mano, cuando miro a los ojos, y no solo en la cárcel, pero hablando ahora en específico de la cárcel, y veo quiénes están bien y quiénes están mal, no porque sea mi carne, después le digo al Padre y Él me muestra, o quiénes están debilitados, porque no es un juego estar en la cárcel, pasar frío. Si ven mi pelo largo, no me lo he cortado porque hace demasiado frío, y ya lo hice en otras temporadas, pero ahora ni siquiera con la lluvia se acaba el frío. A veces lluvia y más frío, cuando debería ser todo lo contrario. Y podemos ver por qué, porque el Padre hace como Él quiere. Él hace lo que quiere, pero lo hace de forma justa, porque Él tiene la sabiduría espiritual, esa sabiduría con la que te creó a ti y con la que me creó a mí, esa sabiduría que hizo al hombre y la mujer. No hizo medias tintas, no hizo cosas contrarias. Él es perfecto, jamás va a hacer cosas que te llenan. Cuando sientas que hay cosas que te causan ruido, primero pregúntale al Padre en ayuno y oración, y si es instantáneo lo que tienes que hacer, pregúntale, dile, muéstrame, Padre, o que sienta un movimiento, algo que me dé la respuesta en el instante, en mi mente, en mi cuerpo. Hazme sentir, háblame a través de una persona, a través de los mismos que me están ofreciendo, diciendo, haciendo esto o aquello. Porque el Padre todo lo ve, el Padre todo lo analiza, pero el Padre también profundiza en tu vida, en esos fundamentos, en la inteligencia. Por algo, aleluya, Él nos dio inteligencia y nos tiene completos. Algunos incluso sin parte de su cuerpo, pero sigue obrando en ellos y siguen salvando almas. Porque recuerda que es mejor un instante en el Señor
que miles de años en la tierra, parafraseando. Incluso, aleluya, es mejor la sabiduría, como dicen algunos versículos de acá de Proverbios, que es un gran libro, aleluya, que habla de muchos fundamentos, que habla de la verdad, la mentira, la fuerza, la debilidad, la luz y la oscuridad, la sabiduría como la arrogancia, y así tantas cosas que te hacen fracturar tu vida, que hacen fracturar tu vida una y otra vez, que hacen que tus fuerzas se debiliten, que hacen que tu mente se distorsione. Y cuidado si eres cristiano, cuidado si eres un pastor, un apóstol, un obispo, un adorador, un gran predicador. ¿Por qué? Porque si tu mente se te nubla y tus fundamentos, tu sabiduría es como la de Salomón en la parte final de su vida, cuando ya estaba anciano y cuando se empezó a equivocar, cuando empezó a hacer puras estupideces. Aleluya. Cuidado con aquello. Cuidado cómo va tu vida. Cuidado con lo que haces, con lo que dices, cómo llevas el don, cómo llevas el ministerio. Aquí es como pisar huevos. Hay que tener mucho cuidado. Incluso dentro de las iglesias, con quien te junta, hablo de todas las iglesias en general en el mundo. Y cuidado a quien le cuentas tus cosas. Cuidado a quien les confías tus cosas. Es mejor confiárselas al Padre. De una y otra manera Él te va a contestar. De una y otra manera Él te va a fundamentar en la roca que es Él, en la palabra de vida, la palabra, aleluya, que emana ese perfume, aleluya, que te va a llevar por el camino de la verdad, por esos fundamentos, con esa inteligencia, con esa sabiduría que podrás fundamentar también en la roca. Y lo verás, porque todo lo que da el Padre no causa dolor, no causa molestia, no causa aflicción, solamente cuando viene la lucha y la prueba, pero Él te prepara para aquello. ¿Por qué? Porque tenemos que ir madurando. Recuerden que es preparación, maduración y consagración, como me lo mostró a mí. A otros se lo habrá mostrado de diferentes maneras. De esa manera me lo mostró a mí y me dijo que lo predicara así. Pero el Señor hace como Él quiere. No envidies a tu hermano, ni le pegues palos en vano, cuando sabes que lo que está hablando viene del Padre. Cuidado con tu doctrina. No vayas como las serpientes, dando una cosa y después diciendo otra. Claro que Dios nos da respuestas y fundamentos duros, profundos. Fundamentos que nos llevarán a la verdad. Una sabiduría que en los momentos extremos nos llevará a tomar buenas decisiones. Puede ser en negocios, en estudio, en sueños, con tu familia, con tus familiares, en tu iglesia. Si vas a crear una alabanza, si vas a hacer un disco, eso se me viene. A veces hay cosas que se me van viniendo y el Señor me va mostrando en imágenes y lo voy diciendo. Y después le pregunto: Padre, ¿eso fue mi carne o fuiste tú? Y me va respondiendo. Para eso es necesario doblar tus rodillas de día y de noche, y las veces que puedas y las horas que puedas, no dándole migajas al Padre. Aunque la carne no quiera, porque esta carne es mala. Esta carne, aleluya, siempre quiere lo fácil, lo que no cuesta. Pero cuidado que tu carne te gane, porque cuando la carne gana, sufrimos consecuencias. Y lo digo con autoridad y también con ejemplos, porque a veces, aleluya, he podido darle más horas en oración al Padre, y después cuando ya terminé y le di, no sé, esa hora y media o más o menos, a veces un poco más y a veces mucho más, pero cuando a veces, no sé, le digo: Padre, me gustaría una hora o menos. Y cuando llegue ese momento y trato de cortar esa conexión, después cuando estoy trabajando, estoy haciendo, leyendo la palabra, estoy hablando con alguien o haciendo una y otra cosa, casi siempre en el computador, y mientras estoy mirando el computador y ahí está ese ruido. ¿Era necesario cortar antes?
¿Era necesario que te levantaras antes? Mira lo que estás haciendo ahora o lo podías hacer después, cuando son cosas que no son tan importantes del instante. Y te queda ese ruido. ¿Por qué? Porque cuando tú sabes que dejaste entrar al Espíritu Santo, cuando sabes que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te guían, te llevan por el camino correcto, todas tus acciones, si son buenas, te van a hacer profundizar con sabiduría para las buenas decisiones, para que las cosas sean buenas y perduren, y puedas llevar una palabra de fe, una palabra profunda, una palabra que alimente, una palabra que convenza. Pero cuando son, aleluya, fundamentos fracturados, cuando es una sabiduría podrida y fracturada, una sabiduría herida, todo se desmoronará, todo será de maldición para tu vida y tu familia, y también para las personas a las que les das la palabra. Por eso es que hay que tener cuidado. ¿Cómo llevamos esa palabra? ¿Cómo llevamos ese negocio, ese ministerio? ¿Cómo estás enseñando aquellas palabras? Si eres profesor, si eres un educador, un psicólogo, si eres un ministro o lo que sea que tú hagas, cuidado cómo haces las cosas, hazlas con amor, o si no, no las hagas. Igual las personas que están en trabajos equivocados, eso yo lo digo también, porque en un supermercado X ya van 18 veces que se han equivocado en 3 años. Son demasiadas las veces que se han equivocado. Y yo de repente miraba a aquellas personas con tranquilidad, aunque a veces claro que quiere salir el viejo hombre, gritar, decirle que se creen, pero viene el Señor y baja esa revolución y me dice, guarda silencio, y todo normal. Pero después tú pones el reclamo y el Señor contesta. Y muchas de esas personas ya no están en ese supermercado, porque yo le decía, a veces las miraba y me agachaba y seguía en mi celular, a veces contestando correos, limpiando, viendo correos importantes, aprovechando siempre el tiempo, y siempre lo hago así. Si puedo hacer 2 cosas o 3 a la vez, no sé, calentar agua, dejar algo cocinando, seguir trabajando o escuchar, estudiando la palabra, estudiando también otros estudios y muchas cosas que estoy haciendo para el Padre. Todo lo hago, pero con fundamentos del Señor, con sabiduría del Padre. Y mientras puedas hacer cosas, mientras puedas tener ese fundamento, mientras puedas tener esa fuerza, hazlo, pero con sabiduría espiritual, con la sabiduría que viene de lo alto, no con la sabiduría humana, porque se fractura, tiene límites. Las fuerzas humanas, la inteligencia humana tiene límites, pero la inteligencia espiritual, la sabiduría que viene de lo alto, que viene del Padre, esa perdura y te va a ayudar incluso en los momentos de fractura, porque David se equivocó, Salomón se equivocó, David una y otra vez le pedía perdón al Padre. También eso sale en los salmos. Y todo se va fundamentando en la roca. El Señor justifica, pero Él ve tu corazón y lo pesa. Aleluya. Cuidado con lo que dices con liviandad. Cuidado porque todo no se va al cielo. Cuidado porque todo no hace lo que dice el Padre. Hay muchas cosas que en la vida vamos a ver, pero cuidado con lo que hacemos. Yo cada vez que me equivoco voy al Padre y le pido perdón. Y si fue mucho, o a personas incluso, a veces a mi madre, a mi hermana o familiares, no teniendo yo la culpa, pero el Señor me dice, pide perdón, y lo hago. A veces, claro, que cuesta, porque yo le digo, Padre, tú sabes que ellos se equivocaron, me dicen, no importa, pide tu perdón. ¿Cuánto me humillaron a mí? Y ahí viene, ¡fum! Y ahí me doblego al tiro. Y viene un llanto profundo. Un llanto que me ha aguantado ahora. Aleluya, para que no vean, porque hay personas que lo ven como debilidad. Pero cuidado, cuando juzgan las lágrimas de un ministro que está hablando de parte de Dios, porque yo podría, en vez de estar haciendo esta predicación, haciendo muchas cosas, pero la hago, ¿por qué? Para que te salves, para que te convenzas, para que vengas y salgas del error. Tú que haces hechicería, que has maldecido mi vida, que de repente siento agujas en el corazón, en mi espalda y en otros lugares, de forma fuerte pego medios tremendos saltos,
Pero cuidado con lo que haces, porque todo se lo he dicho al Padre. Algunas cosas me las ha mostrado como figuras. También cosas que han tirado a mi hogar. Cuidado con lo que estás haciendo, porque no eres tú. Y lo que está dentro de ti, el Señor ya lo venció. Y si sigues haciéndolo una y otra vez, como me ha pasado, porque el Señor claro que deja cosas que sucedan para fundamentarnos en la roca. Yo no le tengo miedo a los espíritus inmundos. Aleluya. Y he pactado cosas y que mi madre sabe y algunas se le he podido contar y otras no. Yo no le tengo miedo. Si se me llegan a aparecer, el Señor sabe todo lo que va a suceder. Aleluya. Pero sí las siento, sí siento esas figuras gigantes. Aleluya. Que incluso han traspasado mi hogar. Que han estado en las madrugadas. Y a veces, aleluya, el Señor me dice, anda oscura. Anda al baño oscuro y de ahí prende la luz y ando con tranquilidad. ¿Por qué? Porque sé que hay un Padre que me da la fuerza. Hay un Padre que me protege, hay un Padre que me bendice. Pero también hay un Padre que me reprende. Porque Dios también reprende. Al Dios que ama, o sea, al Hijo que Dios ama, reprende, instruye y lo corrige. Porque lo ama. Eso todo sale en la palabra. El Señor va a hacer una y otra vez cosas para sorprenderte, porque te ama, pero también te va a corregir, porque es un Dios, aleluya, absoluto y perfecto. Es Dios, es Padre, es el que, aleluya, hace que la tierra se mantenga en ese equilibrio perfecto. Pero sí han llegado juicios para cada nación y también han llegado juicios a Chile. No crean que todo lo que ha pasado, esos aluviones, las grandes lluvias, todas esas cosas y la gente que ha perdido cosas, tiene que entender que todo tiene un fundamento en el Padre. Nada es porque sí. Lo mismo que pasó en Venezuela, lo mismo que pasó en Estados Unidos y que sigue pasando y que pasa en otros lugares. Países que estaba viendo ayer, incluso Dubái, que han hecho unas islas artificiales, que hicieron todo el mapa completo, cada continente, y las venden en millones y millones de dólares. Como altera, así como China, alteran cosas naturales, cuando saben que si Dios quiere sopla y todo eso se va al tacho de la basura y desaparecen. Por eso, cuidado, porque recuerden que acá incluso habla que el rico se fundamenta en sus riquezas. Él se siente seguro en aquello y piensa que nada lo puede tocar hasta que empieza a deteriorar su salud. Recuerden que le pasó a Faraón, todo lo que sigue pasando hasta ahora. Pero ellos, ¿a quién le ruegan? ¿A quién aman? A Astarot, a Mamón, a Asmodeus, si no me equivoco, y Tamus, y un montón de más de principados. Que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús, para que un montón de metrezas, un montón de huestes de maldad, y les levantan altares. ¿Por qué? Y siendo personas con intelecto, inteligencia. Pero recuerden, ellos van a lo que pasó con Salomón. Lamentablemente, tengo que hablar en la parte negativa en esta ocasión. Porque si tu sabiduría está fracturada, va a evidenciar fractura en tus vidas, en tus dichos, en tu palabra, en cómo la hablas, cómo la predicas, cómo te fundamentas en ella y cómo abrazas en la oscuridad y no la claridad, no la luz del Padre. E incluso es más, voy a hablar acá en Proverbios 3, del 13 al 15. Y dice así, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Van de la mano. En el 14. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Dense cuenta cómo compara una cosa con la otra. La sabiduría va primero, la inteligencia va después. La plata habla como ganancia.
pero los frutos habla del oro. El oro es más, pesa más y vale más que la plata. El Señor es perfecto en sus fundamentos y en lo que va hablando a través de su palabra, porque si bien podemos decir le escribió un humano, pero no fue el humano, fue el Espíritu Santo hablando, el Espíritu Santo fundamentando. Y aquí en el 15, más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. La sabiduría te da paciencia, te pone cauto, te da inteligencia, te ayuda para fundamentarte en la roca, en aquellas palabras, en aquellos pensamientos, para que puedas perdurar. Incluso es más, en algunos versículos también habla que cuando tú abrazas la sabiduría, y eso te ayuda y te complementa con el Padre, te da más años, suma años de vida por la sabiduría. Y no solo para ti, porque el Señor no es egoísta. Hace que tú seas bondadoso, que ayudes al menesteroso, aquel pecador, aquel que necesita esa palabra, que necesita ese alimento, que necesita ese trabajo, ese dinero. Lo que te sobra, dalo, pero dalo con amor. Aleluya. Fundamentate en la roca que es el Padre, con esa sabiduría maravillosa, deliciosa que viene del Padre, que te fundamenta, que te ayuda, que te apacienta, que te equilibra, que pone la balanza hacia el bien, que pone un corazón liviano, un corazón que será pesado en balanza. Puedes hacer lo que quieras, haz lo que quieras, pero recuerda que el Padre después pregunta. Haz lo que quieras, predica como quieras, haz los negocios que quieras, pero después el Padre pregunta. Yo traté de hacer una y otra cosa y estudiar una y otra cosa para el mundo, y todo el Señor me lo derribó. Ayer me lo mostró cuando estaba en oración, y cuando me traté de quedar dormido, empecé a ver todas las cosas que hice, todos los estudios aparte y los negocios que hice, y que el Señor me los derribó. Y gracias a Dios, gracias a Él, que me ama y que te ama por sobre todas las cosas de la tierra, tu dinero, tus negocios, tus profesiones, tu vida y tu descendencia. Él te ama pese a todo ello. Él no le sirve eso. A Él es el dueño del oro, de la plata, de las piedras preciosas, de cosas que ni siquiera el ser humano va a poder encontrar. Quizás cuánto oro, cuánto petróleo, cuántas perlas preciosas que están ocultas, que el humano está destruyendo la tierra, haciéndola pedazos, cuando por ese mismo hoyo se puede ir al infierno. Cuántas cosas que ha hecho el humano con insolencia, con arrogancia, sin paciencia, sin fundamento, sin sabiduría, que vienen de lo alto. Si entendiste estos versículos, aquí hablaré unos más profundos que están acá en Proverbios 8, del 1 al 6, y habla de la excelencia y eternidad de la sabiduría, para ya ir finalizando. Y dice, no clama, esta es una pregunta, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción. Y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Al principio de Salomón, al principio de David, en el medio de David, pero en el final de Salomón no ocurrió así. Aquí se puede ver también desesperación en varios versículos que he ido estudiando el libro de Proverbios, lo que me va mostrando el Padre.
Porque hay cosas que no quedan claras y le digo, Padre, siento que puede ser esto, pero me puedes profundizar, y me va conectando con otros versículos, con otros libros. O me dice qué pasó con él, qué pasó con Pedro, qué pasó con Jacob, con Isaías. Y ahí va mostrando del sufrimiento, la humillación, la profundidad, los fundamentos, la sabiduría, la paciencia, la inteligencia, la eternidad, los fundamentos, la fuerza, el poder, la constancia y millones de cosas que el Señor te va a mostrar, y te va dando palabra, te va dando fundamento, porque esto no es para el que corre, esto no es para el que quiere. Y entiéndelo, hermano, sino, y amigo, que estás en turbación, que estás con neblina en tu mente, esto es para con el que el Señor tenga misericordia y el que haga la palabra del Padre. Eso lo dice en su palabra, parafraseando. Por eso hay que tener cuidado y hacer las cosas que nos dice el Padre, y con fundamentos que vienen de lo alto. Aleluya. Espero que haya sido una palabra maravillosa y preciosa para tu vida. Atesórala, abrázala, porque es palabra de Dios, es palabra que te va a ayudar en el camino, sobre todo cuando sientas que estás cojeando, que tienes cosas fracturadas en tu vida, pero Dios sabe cómo lo hace. Haré una oración ahora. Padre Celestial, gracias, mi Señor, voy delante de ti después de haber dado esta palabra poderosa que viene de lo alto, versículos que tú me diste de forma precisa, de una forma fundamentada en la roca, para que aquellos que necesiten salir del error sean fundamentados en ella y su sabiduría humana sea quebrantada, sea, aleluya, fracturada, y que puedan salir renuevos, que pueda salir nuevamente esa fuerza, esa sabiduría que vaya conectada con la inteligencia, y que puedan salir de ese fango, de esas arenas movedizas, Padre Santo, que los tienen hundidos en humillación, en debilidad y en tormento, como lo dice en tu palabra, para los necios, para aquellos que están como los impíos, Padre Celestial, y aquellos descarriados, y aquellos que necesiten del Padre. Levanten su mano y díganle: Señor Jesús, voy delante de ti, te entrego mis cargas, mi dolor, ayúdame, dame paciencia, dame los fundamentos, la sabiduría que viene de ti. Emana, Padre Santo, ese perfume agradable, abrázame y cambia mis ropas, mis harapos, por ropas de lino fino, y ayúdame, doctríname, muéstrame el camino y llévame por el camino que lleva toda verdad, con tu fundamento, con tu fuerza y tu poder, para que mi sabiduría pueda ser extraordinaria y mi inteligencia pueda perdurar en el tiempo. En el nombre de Jesús, e inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás hasta que venga el juicio y pueda ser salvo por tu gracia. Amén y amén. Poderosa es la palabra, espero que la hayas entendido. Atesórala y ayuda a tu familia, a tus familiares, a tus compañeros de trabajo, a tus amigos, vecinos, las personas que quieran escuchar. No te cierres ni seas egoísta, y ayuda a cada persona que puedas, con lo que puedas, porque el Señor todo eso lo ve de buena manera. Que el Señor te bendiga y que tengas una preciosa y bendecida semana. Te la declaro en el nombre de Jesús. Amén y amén.